Muy bien, vayamos a la carta de Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a continuar con nuestra predicación expositiva de esta carta. Ya nos encontramos en el capítulo número 5. Capítulo número 5. Quiero que hagamos lectura de los primeros 6 versículos. Pongámonos en pie, hermanos, para hacer lectura de este texto. Dice la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos concedes en esta mañana. Hoy te rogamos que sea tu Espíritu guiándonos a un mayor entendimiento de tu palabra, y que podamos, Señor, cada vez amoldarnos a tu verdad, ajustar nuestro carácter, ajustar nuestra vida a lo que tú mandas, Señor, y lo que tiene que ver con la verdadera libertad cristiana. Y te rogamos, Padre, que podamos ser conscientes, Señor, de esta virtud que pudimos alcanzar en Cristo Jesús, y que ahora el Espíritu Santo, Señor, la está obrando, Señor, día tras día, de una manera generosa, guiándonos al entendimiento de tu palabra y a la obediencia, para que podamos vivir ciertamente en esa libertad con la cual Cristo nos ha liberado. Así es que disponemos este tiempo, amado Señor, en tus manos, y pedimos de tu bendición, orando en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. La semana pasada estuvimos explorando el versículo número 5, ¿verdad? De este capítulo 5, mostrándonos precisamente la bondad de parte de Dios de habernos dado al Espíritu Santo, el cual en nuestros días, en la actualidad, está rindiendo una operación que nos acerca más a los pies de nuestro Salvador. Y si nosotros no tuviéramos ese panorama de la obra del Espíritu en medio de nosotros, pues ciertamente seguiríamos obrando por medio de nuestra prudencia. Y aún hasta nuestra prudencia, nuestro mejor pensamiento, aún está sujeto a la vida de pecado. Por eso es que tomamos malas decisiones. Por eso es que hacemos lo que a nosotros nos parece mejor, pero que al Espíritu está indicando un camino totalmente diferente. Por eso es importante que hayamos dedicado una enseñanza exclusiva para ese versículo número 5, porque ciertamente pudimos haber tratado el versículo 5 y 6 en uno solo, pero era necesario aportarle la obra del Espíritu Santo, la cual nos lleva a ese punto de descansar confiadamente mirando a un futuro. ¿Sí? Porque no solamente el Espíritu trabaja en el hoy, en cada uno de nosotros, sino que ahora el Espíritu nos da esa confianza, esa esperanza de estar mirando hacia adelante, de estar mirando hacia la segunda venida de Cristo, quien es la justicia nuestra y quien ha de descender a traer la plenitud de la justicia para nosotros. Pero hoy nos compete, hermanos, hablar acerca de la experiencia cristiana, ¿sí?, que es caracterizada precisamente por la fe. Entonces vamos a seguir tratando el tema de nuestro hoy, de nuestra vida actual. Por eso el versículo que hemos de trabajar es el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión,
sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros llegar a concluir hasta este punto? Bueno, hasta aquí nosotros podemos asegurar que la vida del creyente no está cimentada por estar viviendo en las obras, ¿sí? Estar tomando la ley como si fuera un manual riguroso en el cual debiéramos caminar como lo estaban haciendo los judaizantes, que lo que querían hacer era tomar la ley para ganar virtudes de parte de Dios en lo que respecta a su salvación, y más exactamente en la justificación. Debemos entender, hermanos, entonces, es que la vida espiritual, la vida de hoy, la vida del creyente está causada es por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu que da vida y es el Espíritu quien nos guía por esa vida. No es por las obras de la ley. Además, como les decía, para el creyente, su esperanza de justicia se asienta es en la fe. Si no tuviéramos fe, pues no tendríamos la manera de cómo esperar. Más aún, no tendríamos la paciencia. No tendríamos ni siquiera el objeto en el cual nosotros pudiéramos descansar para decir, hay una esperanza. No tendríamos ninguno de esos privilegios. Por eso es que nuestra esperanza de justicia se asienta en la fe que nos ha sido dada. Y es una fe que capacita, que nos ha de capacitar para esperar con confianza, confiadamente en que nuestra vida tendrá, o más bien vendrá a ser transformada de tal manera que ya no hemos de sufrir los desmanes causados por el pecado o por el residuo del pecado, lo que se conoce en teología como el pecado residual. Entonces, esa fe que nos permitió alcanzar salvación, esa fe nos sostiene en el día de hoy, y esa misma fe nos llevará hasta el día final, hasta que nuestro residuo pecaminoso sea quitado totalmente. Pero, como les digo, del momento de ser justificados hasta el día de hoy, ¿sí? En ese momento en que fuimos salvos, hasta el día de hoy, hemos estado experimentando la obra del Espíritu Santo. Quizás nos hemos negado a ver lo que el Espíritu ha hecho en nosotros. Quizás de una manera sin vergüenza hemos tomado de lo del Espíritu y lo hemos puesto a consideración como si nosotros hubiésemos sido los que hemos obtenido esas virtudes. Hemos vivido por obras. Hemos tenido bendiciones, hemos abrazado la bendición del Señor y en últimas hemos hecho cuentas y hemos dicho, esto ha sido porque yo he cumplido, esto ha sido porque yo he ido a la iglesia, esto ha sido porque mi obediencia al Señor, esto ha sido por mi mérito, por mi obra. Pero el día de hoy, hermanos, debemos llegar es que lo que hemos sido es por la obra transformadora del Espíritu Santo. Y esa obra transformadora seguirá siendo hasta que Cristo venga y nos haga semejante a nuestro Salvador. Y es en este tiempo en el cual nosotros debemos ocuparnos de manera inmediata. Es un llamado urgente. Hoy el mundo se desbarata cada vez más en sensualidades, cada vez más en carnalidades, en queriendo experimentar una satisfacción netamente física, emocional, inmediata. Y no nos estamos dando cuenta que eso nos está absorbiendo de tal manera que estamos olvidando el mirar hacia adelante. Lo que Abraham miraba hacia adelante. Él no esperaba, como dice la Escritura, una ciudad hecha por mano de hombre, siendo que él ya se encontraba en Canaán. Él estaba esperando una ciudad que fue hecha, o que más bien iba a ser construida por el mayor arquitecto, por Dios el Creador. Y él sí que nos enseñó acerca de lo que es esperar, lo que es aguardar. Porque la promesa le fue llegada a los 75, 76 años y hasta sus 100 años
pudo recibir parte de la promesa con su hijo Isaac. Y él sí supo lo que era esperar y confiar en el Espíritu, quien lo llevó a esperar a semejante promesa. Así es que, hermanos, también debemos entender que lo que nos insta aquí el apóstol Pablo, que en este tiempo en el cual debemos ocuparnos, y ya con ello yo estoy haciendo énfasis en que se trata de una cuestión dinámica, no de una cuestión estática, sino que debemos ocuparnos inmediatamente en aguardar por la fe la esperanza de la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que no debemos sentarnos en una silla a ser un simple espectador de la vida, como si fuéramos un recipiente inmóvil que solamente necesita ser llenado por el Espíritu, por sus virtudes y por sus dones, y ya está. La justicia, aunque es una declaración, en el momento en que fuimos salvos, fuimos declarados justos, fuimos declarados inocentes por el sacrificio de Cristo, aunque se trata de una declaración puntual, ahora por medio del Espíritu, esa justicia se convierte en una relación de vida, en una dinámica en la cual nosotros confiamos diariamente en Dios. Por tanto, el Espíritu nos ha de llevar a relacionarnos correctamente con Dios. Y esto no es del día domingo, esto es de todos los días, en cada minuto, en cada segundo, que el Espíritu Santo va a estar allí obrando para que confiemos en Dios conforme a su voluntad. Por eso veíamos ciertas características, o más bien ciertas obras del Espíritu en medio de nosotros. Y si ustedes alcanzaron a percibir eso, a los que nos guiaba el Espíritu, es a que conozcamos a Dios, a que conozcamos a Cristo. Y lo que va a hacer es usar la Escritura, usar su poder para que nosotros entendamos la Biblia y guiarnos a la obediencia de la Escritura. Así es que, amado hermano, considere seriamente, que como pueblo de Dios hemos de buscar a Dios solamente por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, que esto es capaz por el poder del Espíritu Santo, y esto será el motor que nos ha de mover a hacer lo que es debido. Lo que es debido. Así es que si usted pensó venir el día de hoy porque ¿qué dirá el pastor? ¿O qué dirán los hermanos? Bájese de esa nube, deje de pensar eso y más bien piense que ha sido el Espíritu que le ha impulsado a buscar y saber más del Señor. De esto se trata la vida cristiana, de vivir para aquel que nos salvó. Y esto es algo que de pronto sí que lo estamos desconociendo, porque nosotros pretendemos, como lo arrancamos enseñando desde el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas, hemos desvirtuado lo que es la libertad cristiana y hemos pensado que la libertad cristiana es estar sujeto a hacer lo que a mí mejor me parezca, pero la verdadera libertad cristiana es vivir la vida según Cristo, es vivir para aquel quien nos salvó, siendo conscientes que será el Espíritu Santo quien ha de obrar, ha de impulsarnos constantemente y sin descanso en medio de nosotros para que nuestra vida sea correcta. ¿Conforme a qué? ¿A lo que me parece? No, ¿cierto? ¿Conforme a qué? A la voluntad del Señor. A la voluntad del Señor. Hoy las iglesias se levantan y se distraen cantando y saltando y creyendo que con su jeringonza y vana palabrería y repeticiones en oraciones interminables, en donde en últimas se están glorificando a sí mismo, hoy descansan en que esa es la voluntad de Dios. No conocen la voluntad de Dios. Aún nosotros estamos cortos de conocer la voluntad de Dios, porque por más de que dedicamos cierto tiempo a las enseñanzas de la Escritura, no las meditamos, no memorizamos, no las ponemos por obra, realmente no le damos el interés debido. No somos conscientes que la Biblia es para obrarla
Y por ello, hermanos, el llamado de hoy es a que seamos conscientes que el Espíritu no nos fue dado únicamente para ser una compañía. No es el ángel de la guarda, ¿sí? No es el que nos libra de los problemas. No es el que nos ayuda en esas situaciones difíciles, aunque todo eso es cierto. Pero el Espíritu Santo ha sido dado para nosotros de manera particular y para la iglesia, para guiarnos a los pies de nuestro Salvador. Esto nos lleva, hermanos, al otro lado de la balanza, ¿sí? Que antes pensábamos que nuestra vida era glorificarnos a nosotros mismos por ser los mejores cristianos, los mejores vestidos, los mejores en lo que usted quiera. Ahora pasamos al otro lado de la balanza para reconocer que toda la obra es de Dios y solamente de Dios. Siendo que nosotros no hemos de actuar haciendo obras que nacen del esfuerzo personal. Ahora lo que vamos a hacer es dedicarnos a entregar nuestras vidas a la función del Espíritu Santo, para que sea Él, por medio de todas las dotaciones que nos da, que podamos tener vidas dinámicas que redundan, óigame bien, que redundan en obras. Redundan en obras. Y como lo explicó el apóstol Pablo en el verso 6 de Gálatas 5, que él dice: porque en Cristo ni la circuncisión cuenta, ni la incircuncisión. Aquí ya el apóstol Pablo nos está queriendo decir que no hay obra alguna que pueda el hombre hacer para ser estimado por Dios y otorgarle algún beneficio, y mayormente el beneficio de la salvación. No lo hay. No es por ser judío, no es por ser griego, no es por ser hombre, no es por ser mujer, no es por ser bautista, no es por ser reformado. Es por ser cristiano, es por ser de Cristo. No es por hacer la obra de la ley. Nada de eso cuenta. Solo cuenta la fe en Cristo, porque la fe en Cristo puede traer justificación, puede traer salvación. Ni las ofrendas que podamos traer el día domingo han de alcanzar ni una porción, ni rasguñar una porción del cielo, del reino de los cielos. Lo que sí debemos entender, hermanos, es que esa fe que nos ha sido dada se trata de una fe que obra. Una fe que obra. Se trata de una fe que produce fruto, es decir, la fe viene a ser la raíz y que va a producir obras que son fruto. Y como lo enseña la Escritura, nos dice que ese fruto es un fruto del amor para Dios y su Cristo. Eso es lo que realmente importa. Él no le interesa lo que somos externamente. Él no le interesa lo que podamos traer. Él no se va a descrestar por lo buenos que somos, porque en realidad no lo somos. Por más que nos esforcemos en hacer las cosas bien, seguiremos trayendo trapos de inmundicia delante de Él. Esto no le interesa al Señor. Al Señor lo que le importa es lo que produce el Espíritu en cada quien. Es el fruto del Espíritu. Y ya aquí nos da el apóstol Pablo una introducción a ese fruto del Espíritu. Y es la fe que obra por el amor. Entonces, hermanos, este versículo 6 nos va a ayudar a seguir formando nuestro entendimiento de lo que verdaderamente somos como creyentes, de lo que ciertamente somos delante del Señor. Y dos elementos podemos considerar esta mañana, dos elementos que podemos extraer de este versículo número 6. Y el primero de ellos es la posición del creyente estando en Cristo. No es estando en una iglesia,
No es estando en la iglesia del pastor fulano, no es estando en la iglesia de renombre, no es estando en la iglesia que tiene cámaras, luces, show, sino es la posición del creyente estando es en Cristo. Y el segundo elemento para considerar es la consecuencia que hay precisamente en estar en Cristo. Porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Así es que miremos el primer punto, la posición del creyente estando en Cristo. Cuando nosotros leemos ese versículo 6 de corrido, nosotros podemos resaltar que Pablo tiene en mente que al estar en Cristo se refiere a que un individuo está en una posición, ¿sí? Como si yo llamara a un hermano y le dijera: hermano, ¿usted dónde está? Estoy en tal parte, ¿sí? Estoy en la tienda, estoy en el supermercado, estoy en, ¿sí? Se trata de estar en una posición, en ese lugar específico, que su hálito de vida, que su vida, su ser está en un lugar, y ese lugar lo que le ha de dar es todo lo necesario para su dependencia. Su hálito de vida depende ahora del lugar donde usted se encuentra. Por tanto, su vida misma se nutre en donde ahora usted está. Usted está en un lugar, en una ubicación geográfica, y allí usted trabaja, estudia, se desarrolla socialmente, tiene relaciones con familiares, amigos, etc. Es allí donde usted se nutre. Ahora, esta posición de estar en Cristo se trata de esa novedad de vida que tenemos como cristianos, en donde hay elementos, ¿sí? Estando en Cristo, hay elementos que pierden valor porque ya no estamos en ese otro lugar, que es algo diferente a estar en Cristo. Estar en el mundo, estar en el pecado, estar en todo lo que es anticristo. Es allí. Es decir, si ya no estamos en eso, en lo que es anticristo, y ahora estamos en Cristo, pues lo que antes para nosotros era de valor, ahora en Cristo ya pierde ese valor. ¿Cierto? Ya pierde ese valor. ¿Por qué? Porque ahora eso hizo parte de una experiencia pasada. Eso hizo parte de una experiencia de ser un enemigo de Dios. Y hay otros que por el contrario son enaltecidos en su valor estando en Cristo. Hay unos nuevos valores en Cristo, que a eso sí debemos nosotros dedicar nuestra vida a considerar qué es lo que en esa nueva posición sí tiene valor. Cosas que no tienen valor, ahora cosas que sí tienen valor. Y estas deben ser cultivadas, las que tienen valor, para que den un buen fruto. Eso es. Esa es la vida cristiana. Que aprendamos a desechar lo que ya no tiene valor y abracemos lo que sí tiene valor. ¿Pero según qué? Cristo. Porque estamos en Cristo. Si usted va a un desierto, está en ese desierto, ¿sí? Y llegó a un desierto mientras que su vida de niñez quizás fue en un lugar donde habían ríos, nacimientos de agua, árboles y demás. Usted estando en el desierto, ya ese río, ya ese nacimiento de agua se lo vuelve a usted inútil. Ya no tiene valor, porque ya no está allá, está en el desierto. Y usted tendrá que aprender a valorar lo que está en ese desierto. No estoy diciendo que Cristo sea un desierto, solo estoy diciendo que en Cristo tenemos que enfocarnos en Él, en lo que para Él es de valor, lo que para Él realmente cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la posición, la que está distinguiendo aquí el apóstol? Y es la de estar en Jesucristo, estar en Cristo Jesús.
Y en esto no voy a ahondar, porque ciertamente dedicamos también una enseñanza para saber qué significa Cristo y qué significa Jesús. ¿Sí? Ahora, si tenemos eso en nuestro entendimiento como cristianos, ¿qué significa Cristo? ¿Qué significa Jesús? Pues vamos a encontrar gran valor de estar en Cristo Jesús. Y esto tendrá consecuencias. Y como consecuencia, los que están en Cristo, tanto la circuncisión como la incircuncisión, ya no tienen valor. Ya no tienen valor. Eso que antes era abrazado ya no tiene valor. Su vida religiosa antes de Cristo, lo que usted le dedicó, que usted pretendió de pronto decir, mi familia es el todo, ¿sí? Primero mi familia, después Dios. Ese era su valor. Pero eso, como lo dice aquí la Escritura, eso es ni la circuncisión ni la incircuncisión. Nada de eso ya nada vale. No tiene valor. Pero lo que sí ha de cobrar valor estando en Cristo, según las palabras del apóstol Pablo, es la fe que obra por el amor. Es la fe que obra por el amor. Mire, el apóstol Pablo ha venido desvirtuando los medios propuestos por los judaizantes para alcanzar la justificación. Desde el comienzo de la carta, él ha venido dándole palo precisamente a cada uno de los argumentos propuestos por estos legalistas, diciendo que la circuncisión o cualquier otra obediencia a los ritos o a ceremonias reposan en el esfuerzo humano, mientras que Dios ha ofrecido la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así es que es natural que nuevamente traiga al entendimiento de los creyentes cuál es la realidad del creyente. Mire, los judaizantes vinieron a traer, a engañar a estos creyentes gálatas y a volver a mirar afuera de donde ellos habían venido. ¿Eres gentil? Acuérdate, sí, de tus cultos, acuérdate de tus ídolos, acuérdate de tus dioses, cómo eras de fiel para ellos. ¿Eres judío? Acuérdate de los ritos. Acuérdate de la circuncisión. Acuérdate de guardar la ley. Acuérdate. Y estaban haciendo que miraran esos valores que ellos antes tenían. Pero ahora el apóstol dice, no miren esos valores. Ahora miren los valores que hay en Cristo, que son valores que nacen del Espíritu, que nacen de la fe misma. No es la primera vez que el apóstol usa la expresión en Cristo, si ustedes se han dado cuenta. No es la primera vez. Ni en esta carta, ni en el resto de sus escritos. Por ejemplo, en esta carta, el apóstol Pablo nos ha enseñado que en Cristo somos libres. Así lo podemos leer. En Cristo somos libres. Eso es de valor. Y en ese valor debiéramos meditar. En ese valor debiéramos descansar. En ese valor está nuestra esperanza. Pero también nos dice que en Cristo somos justificados. En Cristo, no en las obras. Es en Cristo, no es en el mundo. Es en Cristo, no es en la religión. Es en Cristo que somos justificados. También nos dice aquí en Gálatas que en Cristo como gentiles, y esto nos aplica a nosotros, que en Cristo como gentiles hemos alcanzado la bendición de Abraham. Yo quiero, hermano, que usted traiga todas esas enseñanzas por las cuales ya hemos pasado y se apropie de ellas, porque esto es de valor. Las bendiciones que fueron dadas, esas promesas a Abraham, redundan en Cristo a favor de aquellos que han creído. Y si usted ha creído, esa bendición, esa promesa es suya, abrácela, eso es de valor. También esta carta nos ha dicho que en Cristo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y también en esta carta nos ha dicho que en Cristo somos uno. Y si usted se da cuenta y mira todos estos valores que hay en Cristo, no los hemos valorado, no los hemos tenido en cuenta.
Somos uno. Vivimos como hijos de Dios. Vivimos descansando en las bendiciones hechas a Abraham, en la justificación, en la libertad. Todo esto. Muchas veces parecemos que deseamos más lo que valorábamos antes. Esas vidas de esclavitud, porque ciertamente, como lo enseña el apóstol, eran vidas de esclavitud, o éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la religión, éramos esclavos de los ritos, pero pareciera que allá está nuestro corazón. Pero no, Pablo nos dice, usted como cristiano, usted que realmente tiene la fe verdadera, su valor es en Cristo. Y todas esas bondades solo las puede gozar es el creyente, nadie más. Nadie más. ¿Sí? Les pasó a los Gálatas, nos puede pasar a nosotros, que miramos al otro lado, miramos atrás, miramos a nuestro pasado, miramos a lo que éramos. ¿Sí? Pero también puede ocurrir que estamos mirando es en el lugar donde estamos. Podemos decir que somos creyentes, pero realmente nuestro lugar no es en Cristo, sino es el mundo. Y es allí donde mejor nos movemos. Y es allí donde realmente hallamos satisfacción de muchas cosas. Pero el caso que nos presenta Pablo es de cristianos que estaban siendo persuadidos por una falsa enseñanza. Espero que, si es el peor de los casos nuestro, que sea cristianos engañados. Y no profesantes engañados, que realmente no somos salvos. Por eso debemos identificarnos, hermanos, con lo que somos realmente. Si somos creyentes, debemos ser identificados con Cristo, ser identificados con Cristo. ¿Y cómo lo sabremos? Bueno, porque hemos aceptado la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Es así de simple. Evalúe su vida, examínese si realmente usted ha aceptado la obra de redención, o si aún usted sigue luchando o trajinando por ir detrás de una salvación por medio de sus obras. Pero si usted es un verdadero cristiano, usted ha aceptado la obra de redención como el único medio por el cual se logra el pago por el pecado, por su pecado, por mi pecado. Así es que de tal manera, si nosotros decimos estar en Cristo, necesariamente estamos aceptando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque usted ya estando en ese lugar, en esa posición, en Cristo, usted solamente va a ver a Cristo y a su obra, nada más. Solo va a escuchar la voz de su Cristo, de nadie más. Y usted va a aceptar todo lo que proviene de ese lugar en el cual usted está, en Cristo. Entonces, va a haber de gran valor todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de ustedes, por lo que ha hecho por mí, y no lo que a nosotros se nos ocurre que es lo mejor. Ahí está el grave problema, porque nosotros pretendemos ser más sabios que Dios y pretendemos decir qué es mejor para mi vida. Por eso el mismo apóstol Pablo decía, el ejercicio físico no aprovechan mucho, ¿cierto? Pero hoy en día ocurre lo contrario. Para el hombre está mejor estar bien físicamente, está bien estar económicamente amplio, redundando en sus bolsillos, y descuidan su vida espiritual. Se rompen el lomo de domingo a domingo trabajando, diciendo, pero el Señor quiere que yo trabaje, el Señor quiere que yo sea esforzado, por eso trabajo de domingo a domingo. Y sí, usted puede llegar a ser próspero, tener plata, tener tiempo para ir a vacacionar, a descansar, porque usted lo merece. Esa va a ser su condición. Usted va a decir, lo mejor para mí es, ya he trabajado mucho, necesito descansar. Y no está mal. Pero en Cristo, usted va a ver que su necesidad es de su alma. Otra vez, por el tema de COVID o lo que sea,
La gente otra vez entró en un pánico de la muerte y una cantidad de cosas. Pero aún así, no son conscientes de la necesidad de su alma. ¿Y nosotros qué diremos? Que somos salvos. El Señor nos puede llamar hoy mismo a su presencia. ¿Sí? Hoy mismo. Y podremos ser acercados a su presencia bajo el título, bajo el llamamiento de buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Hermanos, estar en Cristo es estar en la posición más segura que cualquier individuo pudiera estar. Pues nuestra vida ahora depende de la unión que tengamos con el Salvador. Es estar unido a Él, es estar pegado a Él, es oler a Cristo. Mire, por más de que el apóstol Pedro, que es un gran ejemplo relevante para lo que somos nosotros, ¿sí? Que actuó como un anticristo, que el Señor le dice a Pedro: he estado orando por ti, Pedro, porque Satanás te ha llamado para zarandearte. Señor, lejos de mí se creía con la capacidad de afrontar aún todo eso. ¿Cuál fue el resultado? Que efectivamente el diablo lo zarandeó, a tal punto que negó al Señor 3 veces. Pero lo que quiero llegar es que aún el mundo, porque era el mundo, decía: este andaba con él, este huele a Cristo, este es como ese Cristo que están golpeando allá, este es uno de ellos. ¿Pueden decir hoy en día eso de nosotros? Que olemos a Cristo, sabemos a Cristo, vivimos a Cristo. Cristo es nuestro vestido, como lo presenta el apóstol Pablo, que debemos ser revestidos de Cristo. Bueno, esto solo ocurre cuando estamos unidos a Cristo, cuando estamos en Cristo. Y esa unión solo es posible por causa de lo divino y no de lo humano. No es como cuando uno llega a la casa o va a salir de la casa y ¿qué me pongo? Yo soy el que decido, me pongo este saco, me pongo lo que sea. No, estar en Cristo solo es posible por un movimiento divino, por un movimiento celestial. Es por el Espíritu Santo quien, dice el apóstol Pablo a los Corintios, nos bautizó en Cristo. Nos bautizó en Cristo. Fue el Espíritu de Dios quien nos sumergió en Cristo, formando así un solo cuerpo. La iglesia, un solo cuerpo. 1 Corintios 12, versículo 13. 1 Corintios 12, verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Me parece tan hermoso esto, porque es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo allí en Gálatas 5, 6. Porque en Cristo ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión. Porque sea judío, sea griego, sean esclavos o sean libres, no importa, porque Dios no ve eso. Y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto no fue por obra del hombre, no fue por su estatus social, no es por su nacionalidad o lengua. No es por su obra, es por la obra del Espíritu de Dios. Si la operación de estar en Cristo Jesús es únicamente posible por un acto sobrenatural, que es propio del Espíritu de Dios, entonces es entendible, hermanos, que Pablo continúe diciendo: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. En ninguno de estos dos casos hay virtud alguna. No hay virtud en que usted sea judío o que sea griego. Eso les está diciendo a los Gálatas. No hay virtud alguna. Y esto es un llamado directo a las conciencias de todos los creyentes, que ni por ser judío, ni por ser gentil, ni por ser hombre, ni por ser mujer, en ninguna
distinción que los hombres puedan hacer entre ellos, no hay nada que ayude a la salvación. Nada. Nadie es salvo por ser circuncidado. Nadie es salvo por llevar sobre sí un título en su espalda, y por llamarse bautista, ni por llamarse metodista. En lo absoluto, eso no pesa. Al igual que nadie es condenado por ser circuncidado. Nadie es condenado por ser o no ser. Lo que sí es cierto, si el individuo está en Cristo, cualquier rito o cualquier ceremonia no es necesario para su salvación, porque Cristo lo es todo para sí. Y como lo presenta el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, en el ungido de Dios, en el elegido para hacer la obra de redención, en Jesús, quien es el Salvador de su pueblo. Ese es el todo del cristiano, ese es mi valor, ese es en aquel en el cual nosotros como creyentes confiamos. Y es en Él, no en lo que yo porte, es solamente en Cristo que está nuestra salvación. Ahora, esto nos lleva a la manifestación de lo que es ser un verdadero creyente. Hay consecuencias de estar en Cristo. Y esto se llaman evidencias de ser un cristiano. Hay consecuencias de estar en Cristo. ¿Acaso ustedes no creen relevante que si ustedes ponen una plantica en un terreno pedregoso, ¿qué va a ocurrir? ¿Dará fruto? Si usted lo pone, esa misma plantica, en un terreno de arena, ¿qué va a ocurrir? ¿Dará fruto? Si usted pone esa misma planta en un terreno abonado, de tierra esa negra, llena de agua, ¿dará fruto? El lugar importa. La posición en la cual usted esté importa. Debemos entender, hermanos, que efectivamente hay obras, hay fruto que son el resultado de la justificación. Fruto. Óigame bien, no es al contrario, como pretenden los legalistas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pretende el legalista? Obras resulta en justificación. No, lo que enseña la Escritura, lo que enseña Pablo aquí siendo inspirado por el Espíritu Santo, es que de la justificación, de la fe misma, brotan obras. Las obras que proceden de la fe son la manifestación del amor de Cristo. Eso es. Así es que, hermanos, siguiendo con la intención del versículo, si en Cristo de nada vale la circuncisión, de nada vale la incircuncisión, lo que sí vale, lo que sí tiene valor, lo que tiene poder, lo que se hace fuerte estando en Cristo, es que la fe que obra por el amor. Eso es lo que vale en Cristo, la fe que obra por el amor. Piensen esto. Si el Espíritu Santo, y esto trayendo a la memoria la predicación de la semana pasada, si el Espíritu Santo nos capacita para ser testigos de Cristo, nos ilumina para tener una mayor comprensión de las Escrituras, que el Espíritu Santo intercede por nosotros para que la voluntad de Dios sea hecha, y además que el Espíritu Santo nos transforma haciéndonos más como Cristo, santificándonos por medio de la palabra de Dios, entonces lo más natural es que el Espíritu Santo haga notorio en el cristiano que el amor que tuvo Cristo por su iglesia ha de reflejarse en el cristiano, siendo eso, el amor la prioridad, o más bien la sustancia que llene nuestra forma de actuar en todos los entornos en que nos desarrollemos.
De lo contrario, si no hay fruto, todo el equipamiento que nos ha dado el Espíritu, ¿qué hicimos con él? Lo echamos en la maleta y lo dejamos en la casa, en el rincón más oscuro que pudiera haber. Pero el Espíritu, Dios mismo, nos capacita para que obremos. Y lo que nos presenta Pablo es que la primera mención o la prioridad es que esas obras tengan o sean impulsadas, seamos, como también lo dice el apóstol, constreñidos por el amor de Cristo. El cristiano seguirá el ejemplo ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y con la obra del Espíritu hará la obra de su Salvador. Entonces aquí viene a complementarse todo con todo. Porque si estamos en Cristo y el Espíritu nos impulsa a tener el carácter de Cristo, a ser como Cristo, pues ¿qué debemos hacer? Ver la obra de Cristo, ver a Cristo actuar. Por tanto, el creyente ha de manifestar ese tipo de amor que Cristo siempre irradió en cada una de sus acciones. Y se la pongo difícil, aun cuando el Señor fue al templo y vio cómo habían mercaderes, cambistas, cambiaban la moneda para las ofrendas, etc. Y aún en ese acto en que el Señor volcó las mesas, diciéndoles que han hecho de la casa de su padre, que es casa de oración, que la han hecho una guarida de ladrones, ahí hay amor. El amor del Hijo por las cosas del Padre. No hay manera, hermano, no hay manera que un verdadero cristiano puede, o quede más bien, inoperante ante la vida que le ha sido dada. Es absurdo. Piénselo usted. Si usted es padre o es madre, usted no tuvo un hijo para dejarlo eternamente postrado en una cuna. Leche, alimento, pan, vestido, ahí creció. Eso mismo uno hace con una mata. La mata no hace nada. Bueno, una mata le puede dar fruto. Una mata le da fruto. Pero el hecho de que Dios dé vida, es con el propósito de que esta persona, este individuo, obre. El Espíritu nos da todo lo necesario para capacitarnos para hacer lo que es bueno. Pero estas obras que ha de hacer, a diferencia del legalista que querrá cumplir la ley con la intención equivocada de pretender ganar el favor de Dios, el creyente estará en pos de hacer la voluntad de Dios, cumpliendo su ley con el propósito de expresar la gratitud como respuesta al amor que Dios ya tuvo con él al salvarlo. Muy diferente al legalista, ¿verdad? Piense usted, y eso sucede. Aquel que vive por obras y se jacta de sus obras, ¿qué gratitud va a tener? Si acaso consigo mismo. Qué bueno soy, ¿cierto? Qué justo. Como lo enseña el Señor, hablando de los fariseos, ¿sí? Oran en las esquinas, demudan sus rostros en el momento de ayunar, con voz de trompeta traen limosnas. ¿Para el reconocimiento de quién? De ellos. Es muy diferente para aquel que ha entendido que no es nada y que recibió todo, y que ante ese ser que le dio todo, venga y se postre delante de sí, reconociendo toda su gratitud por el amor recibido. Recuerden las palabras del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 9 y 10, cuando el Señor dijo:
como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Hermano, ¿usted ha pensado en el amor del Padre para con su Hijo, el unigénito? Es un amor que es incalculable. Tan incalculable que el Padre le dijo: todo lo pondré a tus pies. Todos tus enemigos se postrarán delante de ti. El amor del Padre. Y ahora nos dice el Señor: así también yo os he amado. ¿A quién? Al creyente. Con el mismo amor que el Padre amó al Hijo, con ese mismo amor nos ha amado. ¿Y qué dice el Señor? Permanecer en mí. ¿Qué es? Posición. Estén en mí, en Cristo Jesús. ¿De qué manera? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aquí no tenemos que filosofar, no tenemos que hacer una exégesis profunda, no tenemos: ay, ahora qué es eso de estar en Cristo, ay, qué es eso del fruto de amor, qué es eso. El Señor es claro y dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, queremos disfrutar del amor de Cristo, queremos evidenciarlo, queremos experimentarlo. Guarda los mandamientos del Señor. No para salvación, porque ya es salvo, no para salvación. Y sigue diciendo el texto: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, el Señor está diciendo: sigan mi ejemplo. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Y es allí donde nos equivocamos. Todo lo espiritualizamos, todo lo vemos religión, y la verdad está aquí escrita. Aquí está Cristo. ¿De qué nos está hablando Pablo? De Cristo. A vivir a Cristo. En la salvación hemos sido amados por Cristo Jesús, de la misma manera como el Padre amó al Hijo. Y ahora el mandamiento es permanecer en ese amor. Y la manera de permanecer en el amor de Cristo es obedeciendo sus mandamientos. Ojo, no debemos malentender que permanecer en el amor, obedeciendo los mandamientos, es una defensa a la salvación por obras. No lo es. Más bien, lo que quiere decir es que la vida del cristiano ha de enfocarse en lo que es el verdadero amor. Porque es allí también donde nos equivocamos. Tenemos un concepto de amor mundano. El mundo presenta un amor o sugiere un amor emocional, un amor sensual, un amor limitado, hasta aquí te amo y no más, un amor egoísta, primero yo, después tú. Ese es el amor mundano, que es sensorial. Se ponga una novela de amor, una novela de amor, y todo es esto: emoción, sensualidad, egoísta, limitado, mediocre. Ponga una canción romántica, ponga, ¿cómo se llama? Ricardo Montaner. ¿Perverso? Ustedes hoy en día nos podemos quejar del reggaetón, pero escuchen a ese varón. Y es terrible, y se dice ser cristiano. Y es un amor mundano lo que está enseñando. Más bien, hermanos, cuando tenemos en cuenta los mandamientos de Dios, hemos de evidenciar que el amor de Dios se caracteriza por lo que Él nos muestra en sus mandatos. ¿Cómo nos amó Cristo? Pensemos por ahí. Su amor es inmutable. Su amor no cambia. ¿No dice el apóstol Pablo? En lo alto, en lo profundo, en lo que sea,
Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo no cambia. Él nos ama. Nos amó, nos ama y nos seguirá amando. El amor de Dios, ¿cómo es? Es incondicional. ¿Qué nos pidió? ¿Obras? Ya estamos saliendo de este tema, decir no es por obras, es incondicional, no nos pidió absolutamente nada. El amor de Dios es una entrega total, ¿sí? No es limitada, no es egoísta, es total. Él dio a su Hijo, el amado, lo dio. ¿Para qué? Para que fuera Él quien muriera por nosotros. El Señor lo demostró, un amor total, una entrega total. Esto es el verdadero amor. Ahora piense, Calvino, él tildó precisamente a los romanistas, los católicos romanos, como asesinos de la fe. ¿Sí? Los llamó asesinos de la fe. Y claro que él tenía suficiente razón, ya que el catolicismo romano ha usado este versículo 6 que estamos estudiando para defender la postura que la fe y las obras son necesarias para la justificación. Los romanistas cogen este versículo y dicen: ahí está, fe más obras, fe más obras. Pero lo triste es que pareciera que nosotros los cristianos, o algunos cristianos, nos convertimos también en asesinos de la fe. Y aunque digamos ser salvos por la sola fe, pareciera que se trata de una fe que ha sido destrozada por la ausencia del amor. Y esto solo puede ocurrir cuando no estimamos de verdad, cuando no estimamos la grandeza de la salvación que hemos recibido. Y nos resistimos a los medios que el Señor nos ha dado para avivar este concepto real en medio de nosotros los cristianos. ¿Para qué se nos dio la cena del Señor? Para remembrar el amor incondicional de Cristo en la cruz a favor nuestro. Pero cuando nosotros renunciamos a esto, renunciamos a participar de la iglesia, renunciamos a leer la Biblia, renunciamos a meditar en ella, renunciamos a pensar en mi Dios, en mi Salvador, ¿qué fruto hemos de dar? Si yo no medito en el amor recibido, ¿qué fruto voy a dar? ¿Fruto de amor? No. Si la salvación en Jesucristo es la expresión del amor de Dios, hermano, no olvidemos que por su amor nos ha hecho libres del infierno. No lo olvide. Usted ha sido libre del infierno, gratis, sin merecerlo. Y por eso mismo, por ese mismo amor, nos ha concedido el derecho de gozar de vida eterna, por amor. Ahora la vida del creyente ha de corresponder a ese amor. Tiene que responder a ese amor si es que realmente está vivo. Y lo ha de hacer ¿de qué manera? Pues con amor también. ¿Cómo hemos de manifestar el amor a Dios? Ese amor de Dios, ¿cómo lo debemos de manifestar? O mejor aún, ¿qué nos motiva para manifestar amor, para expresar amor en nuestras vidas? ¿Qué nos ha de motivar? Hermanos, de verdad, cuando menos, el agradecimiento. El agradecimiento. Cuando menos el agradecimiento nos debe hacer acercar a Dios y preguntarle: Señor, ¿qué quieres de mí? Sería lo mínimo, lo más básico. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y esto no se trata de una pregunta suelta, un cliché que no merece mayor atención. Pues recuerde que el Señor ciertamente nos libró con el propósito de ser su pueblo. Nos salvó para adorarle. Y como pueblo suyo hemos de rendirnos a su gobierno. Dios quiere, hermanos, que sus hijos sean santos, apartados del mundo, consagrados para sí.
Y en ese proceso de santificación, pues el resultado recurrente serán las obras de hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? Estaremos obrando la voluntad de Dios. Y el verdadero creyente será movido por la confianza que tiene en Cristo para hacer todo lo que sea posible para demostrar lo agradecido que está con su Salvador. Sí, aún hay un remanente de pecado en medio de nosotros. No hemos alcanzado perfección. No podemos obrar la obediencia perfecta que Dios demanda. Pero sí tenemos capacidades, como ya hemos visto, para acercarnos en obediencia al Señor. El creyente se ha de entregar al dominio del Espíritu precisamente para ser moldeado conforme a la palabra de Dios. Y como lo veremos más adelante, la primera manifestación del fruto del Espíritu, ¿cuál es? ¿Cuál es? El amor. El amor. Medite, hermano, medite en la salvación que ha recibido, y esto va a rebosar en un caudal de consecuencias que, al ser librados por Cristo, pues la vida del creyente va a redundar en expresiones de gratitud a Dios por sus beneficios dados. Y esas acciones de gracia van a estar en la dirección de querer complacer a su benefactor. Es por eso, amado hermano, que allí vamos a ver la primer tabla de la ley con urgencia. Porque si mi Señor me amó, yo le he de amar. ¿Cómo le amo? No tendré dioses ajenos delante de mí. No me haré imágenes. No usaré su nombre en vano. Santificaré el día domingo. Así amas a Dios. Es por eso que como creyentes nos hemos de acercar a Cristo por medio de la lectura de la palabra, por medio de la predicación de ella, no para escucharla o leerla livianamente, sino para ser más que un simple oyente. Porque de ser así, somos religiosos, cumplidores de obras. Fui a la iglesia, leí, escuché la predicación, pero entró y se fue por este lado. Hermanos, debemos ser, como lo dice Santiago en su carta, debemos ser hacedores de la palabra. Pues bien dijo el Señor: el que me ama, mi palabra guardará. La obediencia es una expresión de amor. Es una expresión de amor. Y su palabra enseña que el amor de Cristo debe ser expuesto tanto en esa relación vertical, es decir, del creyente para con Dios, y también tenemos que expresar el amor de Cristo en esa relación horizontal que tenemos para con nuestros semejantes, la segunda tabla de la ley. ¿O no es así? No es así. Sabemos cómo amar. No robarás, no matarás, no injuriarás, no codiciarás. ¿No sabemos cómo amar? Sí sabemos cómo amar, porque se nos dejó escrito cómo amar. Ahora, fíjense lo que nos dijo el Señor en Juan 13, versículo 34. Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Ojo, mandamiento. No es sugerencia. No es si quiere, si le parece. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, ¿cómo debes amar a tu prójimo? Como Cristo te amó. ¿Cómo Cristo te amó? Medita en la redención. Medita en la obra de Cristo. Usted está en Cristo. Y en esa posición debe amar a su semejante. Esta es la fe verdadera, hermanos. Esta es la fe que refleja la relación estrecha que tenemos con nuestro Salvador. Se trata de una fe que está viva. No es una mera creencia intelectual.
Más bien se trata de la esencia, de la nueva naturaleza, de nuestro corazón saliendo a la luz en nuestro carácter y en cada obra que nosotros hacemos. Hermano, no se trata de una fe muerta. Más bien, se trata de una fe operante, de una fe que actúa en la benevolencia y en el afecto cristiano ante sus semejantes y ante Dios. Y que está dispuesto precisamente a ver la ley de Dios no como un camino para salvarse, sino que va a ver la ley de Dios como una manera de conocer la voluntad de Dios y asimismo la manera de complacer a Dios. ¿Y Dios qué quiere? Que le amemos a Él y amemos a nuestros semejantes. Hermanos, seremos conocidos como verdaderos discípulos del Señor, porque eso es lo que continúa diciendo Juan 13, que seremos conocidos como verdaderos discípulos del Señor cuando nos amemos los unos a los otros. Y esto es el fruto de la fe, ya que para lograr amarnos entre nosotros, la premisa es que primero hemos sido amados por el Señor. Así es que, hermano, hagamos de la fe una oportunidad de manifestar el amor de Dios en todo lo que podamos hacer, en todo momento, en todo lugar. Y ya lo sabe cómo hacerlo. Mire el amor que Cristo tuvo para con usted. Mire lo que Dios quiere en su palabra y ame a Dios de acuerdo como Él quiere que lo ame. Dios no quiere esas palabrerías de te amo, Señor, te quiero, Señor, alabado Jesús. Él no quiere esas palabras. Él quiere que le amemos conforme a su verdad, obedeciendo su ley, obedeciendo su palabra. Y solo así podemos tener la constancia de que estamos en Cristo, bajo su gobierno, viviendo bajo su bendición. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, y vamos a orar.